Inicio del conflicto árabe-israelí. Primero hay que tomar en cuenta que Gran Bretaña tenía la intención de crear un estado para todos los judíos del mundo. Esto con la intención de terminar con su persecución y exilio que habían sufrido durante los últimos años. También hay que recordar que Palestina estaba bajo un mandato británico para esta época. El fin de la Segunda Guerra Mundial y el conocimiento del Holocausto incrementó la inmigración judía hacia Palestina, y como Palestina seguía siendo un mandato británico, fue Londres que creó medidas restrictivas a esta inmigración entre 1945 y 1946, mientras se desarrollaban y continuaban los enfrentamientos violentos entre árabes y judíos. En 1947, Londres puso en manos de la recién creada Naciones Unidas la cuestión de Palestina. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un plan de partición de Palestina, que era la creación de dos estados, uno judío y otro árabe, divididos en 3 unidades físicas, y el establecimiento de un régimen mundial para Jerusalén. El plan de las Naciones Unidas no apaciguó los enfrentamientos, sino que intensificó el conflicto y se internacionalizó. 7 países árabes reunidos en El Cairo decidieron dar apoyo a los árabes de Palestina. La Liga Árabe nombró a un comandante en jefe del Ejército de Liberación Palestina, por sus siglas OPL. Para 1948, más de 500 muertos fueron el resultado de los combates entre judíos y árabes. El 14 de mayo de 1948, el Consejo Nacional Judío proclamó en Tel Aviv la independencia del Estado de Israel, reconocido por Estados Unidos y Rusia casi de inmediato. Esto dio inicio a la primera guerra árabe-israelí, que fue la Guerra del 48. Para este año habían ocasionado más de 700 muertos y 1.800 heridos entre todos los bandos. Fue una gran derrota árabe y en 1949 militares sirios marchan a Damasco a generar un golpe de estado en contra de las autoridades civiles. El movimiento pronto se extendió por todo el oriente. Movimiento que estaba en contra del viejo sistema, al cual se le conocía como arabismo de los bachas, con el objetivo de iniciar un nuevo sistema al que llamaban el arabismo de los pueblos. En 1950, la ONU emite la Resolución 89 para asegurar la repatriación de los árabes y así controlar su circulación a través de las fronteras. En mayo del mismo año se forma la Declaración Tripartita formada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que busca un control para el suministro de armas en esta zona, para evitar una posible carrera armamentista. El 8 de mayo de 1951 comenzó la lucha en la zona desmilitarizada establecida por el Acuerdo General de Armisticio entre Israel y Siria. Entonces, se asume que ni Siria ni Israel han cumplido con los compromisos suscritos. Guerra del Canal de Suez. El 19 de julio de 1956, los Estados Unidos retiraron su apoyo de Egipto de la presa de Asuán, con la que se pretendía regular el río Nilo. Además, Egipto tenía la idea de recuperar el control del Canal de Suez, que se encontraba a cargo de una compañía británica, y que el 26 de julio del mismo 56 nacionalizó el canal con la justificación de que con los peajes se pagaría el resto de la obra. Una vez nacionalizado el canal, Nasser, presidente de Egipto, ordenó el bloqueo del estrecho de Tirán, que era la única vía al principal puerto de Israel en el Golfo de Aqaba. El Consejo de Seguridad, con la presión de Francia y Reino Unido, llegaron a la Resolución 118, que toma en cuenta la importancia del canal para el tráfico marítimo mundial, por lo cual establece los principios de navegación por el mismo. Sin embargo, los enfrentamientos entre Israel y sus países vecinos continuaron. En octubre de 1956, Egipto, Siria y Jordania firman una alianza militar que ejerce aún más presión sobre Israel. El 24 de octubre se celebró una conferencia secreta en la cual Gran Bretaña y Francia acordaron la intervención militar en Israel bajo el pretexto de que se atacará a Egipto en la zona del canal. Estados Unidos logró detener el fuego británico-francés a través de una gran presión diplomática,
y aunque ya no había combate, las tropas de ambos países intervencionistas continúan desplegadas en el Canal de Suez y en la península de Sinaí. Aún había fuerzas israelíes. De toda esta tensión, sin salida para ambos países, surgen los cascos azules. El 2 de noviembre, la Asamblea General aprobó la Resolución 997, en la cual se solicitaba un alto el fuego inmediato, la retirada de todas las fuerzas tras las líneas de armisticio y la reapertura del canal. En esta también se propone la creación de un tipo de policía de las Naciones Unidas que asegure la paz. El 3 de noviembre, la Asamblea General inició con un procedimiento denominado Unión Pro Paz, y la primera tarea fue enviar la primera Fuerza de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas, por sus siglas UNEF, Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas. El alto el fuego se logró entre el 7 y el 8 de noviembre. La Franja de Gaza. Había dos cuestiones que planteaban problemas: la utilización de la misma como origen de la mayor parte de las incursiones de los fedayines sobre Israel y la presencia de un gran número de refugiados palestinos asistido por la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, por sus siglas UNRWA. En la noche del 6 al 7 de marzo es la entrada de la UNEF en Gaza, desplegándose solo por el lado egipcio. La UNEF asumió la gestión pública, de manera temporal. Con la ayuda de la UNRWA, las actividades y procedimientos de la UNED se mantuvieron hasta su retirada en 1967 y se logró mantener cierta paz en el área. La campaña del Sinaí. Su objetivo fue asegurar el canal y permitir su navegación. Esto último nunca se alcanzó. Tampoco se logró el objetivo político que consistía en hacer cambiar a Nasser de ideas o cambiar el propio Nasser. Además, esta campaña pasa a ser de relevancia mundial porque acabó con la preponderancia francesa y de Gran Bretaña en la región. Por su parte, Israel logró anular la amenaza egipcia, castigar a este país y evitar su utilización de la península del Sinaí. Aunque Nasser continuó con el poder y los países vecinos de Israel no lo reconocieron, por lo cual su objetivo político no fue resuelto. La situación de Israel tras su reciente creación y tras este proceso de enfrentamientos lo dejaba en una posición más desventajosa con el resto del mundo, pues era el único país que no formaba parte de un bloque o alianza, así que tuvo un acercamiento con la Commonwealth y posteriormente a la OTAN, temiendo de su propia desaparición. Por su parte, Egipto, aunque derrotado militarmente, logró volverse líder del mundo árabe por su logro político al presentar la campaña como una victoria propia y recuperar el Canal de las Potencias y el repliegue israelí del Sinaí, lo cual fue un impulso para su proyecto panárabe. El 1 de febrero de 1958 se crea la República Árabe Unida, por sus siglas RAU, conformada por la unión de Siria y Egipto. Los palestinos continuaban con sus esperanzas frustradas, aún luchando contra Israel, viviendo en campos de refugiados, sin materializar el tan anhelado Estado palestino. En 1958 ocurre la Primera Guerra Civil Libanesa. Además, una sangrienta revolución en Irak y el posicionamiento del panarabista se radicaliza y se une a la URSS, por lo cual Líbano solicita tropas de Estados Unidos y Jordania solicita tropas de Gran Bretaña para evitar la inestabilidad que propiciaban los intentos revolucionarios. La situación de Oriente significaba una alarma mundial ante la posibilidad de la mundialización de una guerra regional. En 1961, un proceso revolucionario en Siria acaba con la República Árabe Unida y el 30 de diciembre se produce un intento de golpe de Estado en Líbano. Situación que se reproduce a nivel mundial porque el mundo está descolonizado, en medio de la Guerra Fría y con temor a una guerra mundial nuclear. La revolución de Irak y Damasco en el 63 genera que el 17 de abril se firme en el Cairo el Acuerdo Tripartito, un tipo de República Árabe Unida pero ampliada. Sin embargo, en julio, una revuelta en Siria dificulta el cumplimiento de este acuerdo. Posteriormente, un golpe de Estado en Irak y la declaración del acuerdo como ilegal en Líbano también lo impidieron. Y es aquí cuando comienzan los ataques aéreos entre Israel y Siria. Tras una decisión de la Liga Árabe, la iniciativa del presidente Nasser se crea en Jerusalén.
En mayo de 1964, la Organización para la Liberación Palestina, con el objetivo de aglutinar en una misma organización las diferentes tendencias y movimientos existentes entre los refugiados palestinos. En 1967 las tensiones en la frontera sirio-israelí eran brutales, con cruce de fuego de artillería y colocación de minas en carreteras y vías férreas. El 7 de abril llegaron a participar 130 aviones en un combate aéreo entre las fuerzas sirias e israelíes, la cual obtuvo un resultado desfavorable para Siria. Para entonces el gran líder árabe Nasser se encuentra afrontando una gran crisis interna y por otra parte está ante una Siria pro-URSS que promueve el terrorismo, así que remilitariza el Sinaí y el 19 de mayo Egipto solicita la retirada de la UNEF al secretario general de las Naciones Unidas. La retirada se completa en junio del mismo año. Israel mantenía serios problemas económicos internos desde 1965, por lo que para este momento tenía una situación muy angustiosa para los mismos israelitas, ya que no existía una certeza de la supervivencia de Israel, y tenían la imperiosa necesidad de no ser golpeados primero, por lo que establecieron iniciar un ataque preventivo el 5 de julio de 1967, que iniciaría la Guerra de los 6 años. La Fuerza Aérea Israelí destruyó en tierras la Fuerza Aérea Egipcia y posteriormente a la de los países vecinos, por lo cual obtuvo la supremacía aérea en toda la operación. Para el 7 de junio toda la península de Suez estaba bajo el poder israelí, tras haber derrotado al ejército egipcio. En ese mismo día, paracaidistas israelíes invaden todo Jerusalén y las fuerzas israelíes ocupan todos los territorios del este de Jordania. Durante los siguientes días, las victorias también fueron para Israel y fue la presión internacional la que logró el cese al fuego el 11 de junio. En solo 6 días, Israel consigue todo el éxito militar y alcanza las denominadas fronteras azules. En el Frente Sur ocupa la Franja de Gaza y toda la península del Sinaí, hasta la orilla del este del Canal de Suez. En el Frente Centro ocupa Jerusalén y Cisjordania hasta alcanzar la orilla oeste del río Jordán, y en el Frente Norte ocupa los Altos de Golán. Israel se volvió la potencia económica de Oriente Próximo y el salvador de las minorías de la región. Sin embargo, continuaba sin el reconocimiento político añorado, pues el 1 de septiembre, en la cumbre árabe en Jartum, se aprobó la declaración de los 3 noes: no negociar con Israel, no reconocer a Israel y no firmar la paz con Israel. Este acto, como de esperarse, era una puerta abierta a futuras confrontaciones con Israel. El proceso de esta guerra dejó muchas interrogantes abiertas sobre si Israel está realmente en peligro, si su posición fue decisiva para su supervivencia y las grandes posibilidades de destrucción ante la devolución de sus tierras ganadas. La comunidad de opinión internacional se volcaron en contra de Israel al convertirse en una fuerza militar hostil y considerada inestable. Al fin de la Guerra de los 6 días, las hostilidades continuaron esporádicamente y comienza así la guerra de desgaste. La credulidad de Israel de su supremacía militar y su sensación de euforia por la posible vuelta al gran Israel reactivó los flujos migratorios y prendió el nacionalismo judío en todo el mundo, por lo cual su inmigración hacia Israel fue creciendo y mantuvo un status quo alto. Las migraciones llegaban especialmente de la URSS y a finales de los 70 habían emigrado más de 140.000 judíos soviéticos. La actividad económica israelí se vio beneficiada con la llegada de mano de obra. Además de que, como Francia embargó las armas de Israel, Israel buscó autoabastecerse y creó un complejo industrial militar que dio un gran impulso a la economía israelí. Entonces, Israel entra en un ciclo expansivo en todos los rubros. Surge la OPL como actor para demostrar la polarización del sentir palestino. El 21 de marzo de 1968, en la llamada Batalla de Al-Karameh, se produjo un choque entre unos 300 fedayines palestinos y unidades regulares del ejército israelí. Se produjeron unas 21 bajas israelíes, 61 jordanas y un centenar de palestinas, quedando destruidas las instalaciones de Al-Fatah. Tras esto, Arafat se convierte en líder indiscutible de los palestinos y Al-Fatah y la OPL se rinden ante el nuevo héroe. Los palestinos pasan a ser refugiados
pasan de ser refugiados a un verdadero actor independiente, y la OPL un nuevo instrumento de desestabilización de la zona. En noviembre de 1969, el general libanés Emili Bustami y Yasser Arafat acordaron en el Acuerdo del Cairo dar libertad de acción a los palestinos en el territorio del Líbano, mientras que la OPL no podía intervenir en la política interior libanesa. Para resumir el proceso de este conflicto, tenemos la siguiente línea del tiempo. En 1963 ocurre la guerra de Yom Kippur, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. Aunque duró solo 20 días, sus consecuencias se alargaron por varios años. En 1978, en los acuerdos del Camp David, fue Egipto el primer país que firmó la firma con Israel. Así recuperó el Sinaí, pero renunció a la franja de Gaza. Entre 1982 y 1985 ocurrió la Operación Paz de Galilea. Entre 1987 a 1993 fue la primera Intifada. En 1993 los acuerdos de Oslo. En el 2000 inició la segunda Intifada. En el 2003 la hoja de ruta para la paz y resolución 1515 de la ONU. De 2008 a 2009 ocurre el conflicto de la Franja de Gaza. En 2010 la reunión de Washington. Conclusión sobre el inicio del conflicto árabe-israelí. El conflicto, que comenzó por la inmigración de judíos a Palestina, producto del colonialismo británico, fue producto del colonialismo británico, ya que Europa tenía como proyecto crear un estado para todos los judíos del mundo y por fin terminar con las persecuciones y exilios a judíos, sobre todo tras el antisemitismo del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Para la tradición judía, este estado debía estar situado en Tierra Santa, o sea, Palestina. Sin embargo, es la misma región sagrada para los musulmanes y para los cristianos, y para su desventaja ya se encontraba poblada mayoritariamente por árabes. La Declaración Balfour fue una carta en la que el gobierno británico daba su apoyo para la creación de un pueblo judío siempre y cuando no se dañara a los derechos civiles de las poblaciones no judías ya existentes en Palestina. Sin embargo, la llegada masiva de judíos, que ya describimos, se incrementaron tanto que desataron tensiones entre dos comunidades ya igual de grandes, por lo cual la ONU intervino con su plan de partición de 1947, y aunque los judíos lo aceptaron y fundaron Israel, los árabes no lo aceptaron, y es por esto que el plan de la ONU nunca se acató. Los árabes declaran la guerra y buscan la desaparición de Israel. Este es el primer conflicto árabe-Israel en el cual Israel gana y además extiende su territorio. Esta guerra dejó dos repercusiones que subsisten hasta hoy el día: el desplazamiento de palestinos a otras zonas de la región, y que involucró a más países árabes en el conflicto. Al día de hoy, la descendencia de esos palestinos desplazados y que siguen siendo refugiados asciende a más de 5 millones. Además, el territorio palestino sigue dividido en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. La firma de paz entre Egipto e Israel en 1978, mejor conocidos como los Tratados de Camp David, fue un punto de inflexión de la relación de Israel con los demás países árabes, y al día de hoy solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con Israel. El Tratado de Camp David fue el final de la guerra abierta entre Israel y sus estados vecinos, por lo que el conflicto quedó solo entre Palestina e Israel, como hasta el día de hoy continúa. Este conflicto se complejizó y se desahogó en un periodo menor a 40 años, pero han pasado más de 70 años de un conflicto meramente religioso, pues Israel decidió establecerse en esa zona por razones religiosas, y Palestina de igual manera ve a este territorio como su zona sagrada, y no ha habido la capacidad de ceder desde que los judíos aceptaron la partición de la ONU. Pero Palestina declaró una guerra que no le benefició. Ambos países están en una posición férrea. Israel es un estado ilegítimo que se creó en bases bélicas, y Palestina es un pueblo desplazado que lleva años viviendo como refugiado. Referencias.